Nunca pensé que llegaría a sentir miedo dentro de los propios muros de Roma. Yo era escriba del procurador militar en la provincia de Dacia, al norte. No era soldado, pero viajaba con las legiones anotando todo: pagos, ausencias, traslados, ejecuciones. Era un trabajo sucio, pero pagaba bien. Ese día, el 12º del mes de Sextilis, todo se fue a la mierda. La guarnición llevaba semanas inquieta, sin paga, sin suministros, y con rumores de rebelión entre los auxiliares germanos. Pero esa mañana, cuando llegué al fuerte, vi la puerta principal abierta de par en par. Eso no era normal. Había 2 cuerpos tirados en el suelo, con los ojos bien abiertos, sin casco, y la sangre seca en el cuello. Un centurión corría de un lado a otro gritando órdenes que nadie obedecía. Dentro del cuartel, el aire apestaba a desesperación. Había orina en el suelo y un agujero en la pared lateral, por donde seguramente habían entrado los auxiliares desertores. Algunos hombres temblaban sentados en un rincón, todavía con la armadura puesta, pero sin fuerzas para levantarse. Un optio me agarró del brazo. «No entres ahí, escriba. Se llevaron las armas, se llevaron el grano, solo dejaron los cadáveres». Me quedé quieto. No sabía qué hacer. Mi trabajo era escribir, contar monedas, firmar papeles, pero ahí ya no quedaban papeles. Solo quedaba miedo, un silencio espeso, como si todo el imperio estuviera conteniendo la respiración. Y en el fondo de mi mente, una pregunta me quemaba. ¿Y si esto ya se terminó? El comandante de la fortaleza, Flavio Servilio, apareció poco después. Estaba sucio, con la cara abierta por un tajo mal curado. Dijo que los auxiliares se nos habían volteado por la noche, y que no fue por odio, sino por hambre. Por hambre, uno de los imperios más ricos de la historia, y los hombres que juraron defenderlo estaban saqueando los depósitos de trigo. Me dieron arcadas, de verdad. Vomité detrás de una columna y seguí caminando, como si nada. Pasé por el almacén principal. Las puertas estaban rotas y las ánforas de aceite tiradas por el suelo, reventadas. El trigo estaba mezclado con tierra, con sangre, con mierda. Había huellas por todas partes. Parecía una estampida. Y en medio de todo, un legionario, Marco, creo que se llamaba, estaba sentado, solo, con la espalda apoyada contra un barril vacío, mirando al vacío. Tenía la cara cubierta de ceniza. Ni siquiera parpadeaba. Me acerqué. Le pregunté si estaba herido. No respondió. Pero cuando lo miré bien, vi que tenía la mano cerrada con tanta fuerza que se le marcaban las uñas en la piel. En la otra, sostenía la ficha de su centuria, como si eso aún significara algo. Me alejé. Ya entendí que ese no era un lugar para encontrar respuestas. El caos no tardó en salirse del fuerte. Un grupo de comerciantes locales había oído lo que pasó y vino a saquear lo que quedaba. No tenían miedo. Caminaban como si ya fueran dueños del lugar. Yo vi cómo uno de ellos apuñaló a un legionario que intentó detenerlo. Nadie hizo nada. Ni siquiera el centurión que estaba ahí parado. Solo lo miró, como si ya no valiera la pena luchar por esto. Yo me metí detrás de una carreta volcada, y desde ahí vi cómo cargaban sacos y cofres, riéndose. El imperio por el que tantos murieron, reducido a un botín de feria. Y yo ahí, apretando los dientes, con las piernas temblando y el corazón en la garganta, sin saber si era más cobarde quedarme o más estúpido correr. En algún momento, no sé cuánto después, alguien gritó que venían los sármatas. No sabíamos si era cierto, pero bastó con oírlo para que todo estallara otra vez. Algunos soldados intentaron formar en la plaza, otros simplemente corrieron hacia los establos o hacia la puerta trasera. Yo seguía escondido detrás de la carreta, con la túnica manchada de vómito y sangre, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Los caballos ya no estaban. Las antorchas caídas empezaban a prender fuego en un rincón del almacén. El cielo estaba gris, cargado, y olía a humo y grasa. Rancia. Pensé en escribir algo. No sé por qué, tal vez por costumbre. Metí la mano en la bolsa buscando mi tablilla, y ya no la tenía. Solo llevaba el sello de cera oficial. Una estupidez inútil en medio del colapso. Uno de los auxiliares, un tracio que conocía de vista, se llamaba Drenis o algo así, apareció de golpe, con la lanza manchada y la cara desencajada. Me apuntó. No dijo nada. Solo respiraba fuerte, con espuma en la boca. Yo levanté las manos. Le dije que era escriba,
que no estaba armado. No creo que entendiera. Caminó hacia mí despacio, como si ni él mismo supiera qué hacer conmigo. Cuando lo tuve a 3 pasos, cerré los ojos. Pero no pasó nada. Cuando los abrí, ya no estaba. Lo vi alejarse, cojeando, arrastrando la lanza. Había algo en su forma de irse que me dejó más frío que si me hubiera atravesado el pecho. No era odio, era vacío, como si ya no importara matar o no matar. Cuando cayó la noche, el fuerte ya era tierra de nadie. Ni los nuestros ni los otros quedaban. Solo quedaban ecos, humo y unos cuantos hombres rotos, caminando sin rumbo entre los escombros. Me refugié en la torre norte, la más alta, donde solíamos archivar las cuentas de la guarnición. Subí como pude, tropezando con rollos de papiro quemados y tablillas partidas. Me quedé ahí, en la esquina, con la espalda contra la pared, intentando no pensar, pero no se puede, porque incluso si cierras los ojos, escuchas los pasos, los gritos lejanos, los animales buscando comida entre los muertos. Escuchas tu propio miedo como un tambor sordo, dentro del pecho. No dormí, no podía. Me quedé acurrucado toda la noche, con las rodillas al pecho y los dientes castañeteando. No hacía frío, pero yo tiritaba igual. Pensaba en mi madre, que creía que yo estaba en Roma, en una oficina con mármol y tinta. Pensaba en el procurador, que había huido hace días sin avisar a nadie. Pensaba en el imperio. ¿Esto era el imperio? Este montón de hombres hambrientos, matándose entre sí por un puñado de trigo podrido. Quería llorar, pero no me salía. Me sentía como una estatua vacía, como si me hubieran arrancado el alma y me hubieran dejado solo la piel. Al amanecer, bajé. No sé por qué. Tal vez porque no tenía sentido seguir arriba. El fuerte olía a carne podrida y ceniza. Pasé por el patio central. Había cuerpos que no reconocí, y otros que sí. Gente con la que comía todos los días. Algunos tenían las caras destrozadas. Otros parecían dormidos. No sé qué fue peor. Vi a Marco de nuevo. Seguía en el mismo lugar, pero esta vez sin la ficha. Se la habían llevado. Quizá pensaron que era de oro. Me acerqué. Le cerré los ojos. No sé por qué hice eso. Tal vez porque era lo único que aún me hacía sentir humano. Después de eso, algo en mí se rompió. Caminé sin rumbo entre los restos del fuerte, esquivando cuerpos y tablillas chamuscadas. Los perros ya habían llegado. Perros salvajes, flacos, con los huesos marcados, que se peleaban en silencio por pedazos de carne. Nadie los ahuyentaba. Nadie quedaba para hacerlo. Me crucé con un grupo de aldeanos que venían a mirar, como si fuera un espectáculo. No decían nada, solo observaban. Uno de ellos escupió cerca de mis pies. Sentí vergüenza, no por mí, por todo, por lo que fuimos, por lo que creíamos ser, por lo que quedaba. Seguí caminando con la cabeza baja, como si eso pudiera borrar mi uniforme, como si dejar de parecer romano pudiera salvarme del desprecio. En un rincón del muro exterior, encontré a un joven soldado, herido. No debía tener más de 17 años. Se llamaba Lucio. Lo conocía porque me traía los informes de las patrullas. Tenía una lanza clavada en la pierna y los ojos llenos de lágrimas. Me pidió agua. No tenía. Me pidió ayuda. No sabía cómo. Me senté junto a él. Le dije que lo iban a venir a buscar. Mentí. Lo sabía. Él también lo sabía. Me agarró la mano como un niño pequeño. Murió ahí mismo, sin gritar, solo soltando el aire de a poco, como si se apagara una vela. Me quedé un rato con él. No por compasión, por miedo, porque si me iba, tenía que seguir viendo el mundo como era. Y ya no sabía si podía. En la tarde llegaron los cuervos. Oscuros, ruidosos, descarados. Se posaban sobre los techos rotos, sobre las lanzas caídas, sobre las vigas de madera carbonizadas. Yo los miraba como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Pensé en escribir lo que vi, dejar algún testimonio, pero no había pergaminos, no había tinta, no había propósito, solo el eco del imperio pudriéndose en cámara lenta. Los saqueadores seguían viniendo en grupos. Entraban, tomaban lo que quedaba, sandalias, hebillas, clavos sueltos, y se iban sin prisa, como si ya no hubiera nadie que les impidiera nada. Y no lo había. En ese punto entendí que Roma ya no era Roma. No aquí, no en esta provincia olvidada, rodeada de hambre, traiciones y silencio. No éramos parte de un imperio. Éramos los restos de uno,
Cada vez que miraba los muros derrumbados, los estandartes tirados en el barro, sentía como si la historia se estuviera escribiendo al revés. Como si en lugar de avanzar, volviéramos al caos de antes, a la ley del más fuerte, al miedo, al trueque, a la desesperación. Y yo, un simple escriba, había visto el momento exacto en que todo se quebró. No en una batalla grandiosa, no en un discurso. Se rompió en el hambre, en la deserción, en el silencio de un comandante que ya no quería mandar. Antes de irme, volví al depósito de grano. No sé por qué, tal vez por comprobar con mis propios ojos que no quedaba nada. Y era cierto, ni una semilla, solo madera rota, ratas y moscas. Pensé en cuántos habían muerto por ese trigo, cuántos lo habían defendido, saqueado, protegido, robado. Y ahí estaba yo, con el estómago vacío y los pies destrozados, mirando un suelo manchado que ya no prometía nada. Me agaché, recogí un puñado de tierra húmeda y lo dejé escurrir entre los dedos. Fue lo más cerca que estuve de rezar. Salí del fuerte esa misma tarde, sin decirle nada a nadie, porque ya no quedaba nadie a quien hablarle. Tomé el camino hacia el sur, siguiendo el curso del río, donde solíamos enviar las caravanas. Caminaba lento, con el cuerpo adolorido y la garganta seca, sin rumbo claro. A cada paso sentía las sandalias romperse un poco más. Escuchaba ramas romperse a lo lejos, pájaros levantar vuelo, algún chillido animal entre los árboles. Iba preparado para que me mataran en cualquier curva del camino. Pero no me mataron. Nadie apareció. Ni bárbaros, ni soldados, ni dioses. Solo yo y mi sombra. Por primera vez en años entendí que estaba solo, verdaderamente solo. Esa noche dormí en un campo abierto, con la espalda contra una roca. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y hacía un viento tibio que me secaba el sudor en la frente. Pensé en las legiones que una vez cruzaron esas tierras con orgullo, con trompetas y escudos brillantes. Pensé en los mapas que yo mismo ayudé a dibujar, marcando rutas y guarniciones que ya no existen. Pensé en los nombres de los generales que llenaban nuestros informes. ¿De qué sirvió todo eso? ¿Qué quedó? Un montón de huesos enterrados en polvo extranjero. Una historia que ya nadie va a leer. Cerré los ojos, apretando el sello de cera en la mano, como si eso pudiera darme un sentido. Al día siguiente llegué a una aldea pequeña. No recuerdo el nombre. Era un lugar miserable, con casas de barro y techos de paja. La gente me miraba como si yo fuera una aparición. Un niño me señaló y le preguntó a su madre si yo era un dios. Me reí. Reí de verdad, por primera vez en días. No por gracia, por cansancio, porque la idea de que alguien creyera que yo tenía algún poder me pareció absurda. Me ofrecieron agua y pan. Comí como un animal. Nadie me preguntó nada. Nadie me pidió explicaciones. Solo me dejaron quedarme, dormir en un establo, y al amanecer seguí mi camino. En el camino recogí historias. Algunos decían que otras guarniciones también habían caído, que en la capital de la provincia habían colgado a un magistrado por ordenar tributos, que los esclavos se estaban liberando solos, que muchos soldados tiraban sus insignias y se hacían pasar por campesinos. Yo escuchaba todo y no decía nada. Solo asentía con la cabeza, porque sabía que era cierto. No todo quizá, pero la esencia sí. El miedo ya no era a los enemigos, era a la descomposición, a que todo se estuviera deshaciendo sin que nadie lo detuviera, y a que, cuando terminara de deshacerse, no quedara nada para reconstruir. Una tarde, mientras cruzaba un puente de 1901, madera, me encontré con otro escriba. Lo reconocí por el bastón con el símbolo del archivo. Venía de una guarnición al este. Nos miramos sin decir nada por unos segundos. Luego él se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo: «También lo viste, ¿verdad?». Asentí. No hacía falta explicar más. Nos sentamos en la orilla del río, compartimos pan seco y lo poco que quedaba de vino. No hablamos de Roma, no hacía falta. Hablamos de nuestras madres, de las calles de la infancia, de las cosas que habíamos perdido. Cuando se fue me dejó su cuchillo. «Te va a hacer más falta a ti», me dijo. No pregunté por qué. Pasaron los días, o semanas. Ya no llevaba la cuenta. Mi ropa estaba hecha jirones, la piel quemada por el sol y la espalda encorvada de tanto andar. Cada aldea que pasaba tenía su propia versión del colapso. En una, habían colgado a un recaudador de impuestos y jugaban con su cabeza como si fuera una piedra. En otra,
Los propios soldados habían saqueado el templo. Había miedo en 1900, todas partes, pero un miedo seco, resignado. Nadie esperaba que Roma viniera a salvarlos. Roma era una palabra hueca, una bandera que ya no representaba nada más que hambre, traición y abandono. Lo que antes imponía respeto, ahora provocaba escupitajos. En una de esas aldeas me crucé con un viejo veterano. Llevaba el brazo mutilado y aún tenía parte del uniforme bajo su túnica de lana. Se sentaba todas las tardes en la plaza, afilando una lanza que ya no servía para nada. Me reconoció como escriba al ver el sello colgando de mi cuello. Me preguntó de qué fuerte venía. Le dije el nombre. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, ya no queda nada ahí. Lo quemaron todo. Le respondí que lo había visto, que estuve ahí. Me miró como si eso me hiciera parte de una secta secreta, como si los que lo vimos fuéramos una especie aparte, los testigos del final. Una noche soñé con el fuerte. Soñé que todo seguía igual, que Marco aún estaba en su rincón, que Lucio seguía vivo, que el grano estaba intacto y que yo me sentaba a escribir los registros del día. Pero había algo raro. Nadie hablaba. Todos me miraban, quietos, con los ojos vacíos. Y el fuego empezaba de nuevo, pero esta vez venía desde el suelo, como si la tierra misma estuviera podrida. Me desperté empapado en sudor, con el sello de cera marcado en la palma de la mano. Me lo arranqué del cuello y lo tiré al barro. No lo quise más. No significaba nada. Solo era una marca de lo que fuimos. Y ya no somos. Después de ese sueño, dejé de hablar del imperio. No porque doliera, sino porque ya no encontraba las palabras. Cada vez que alguien mencionaba a Roma, me parecía que hablaban de una ruina antigua, de una cosa que existió hace siglos, no de algo que aún respiraba. Los campesinos ya no sabían quién era el emperador. Algunos ni siquiera sabían que había uno, y si lo sabían, no les importaba. Sus vidas ya no dependían de decretos ni de estandartes. Dependían de la lluvia, de las semillas, de no cruzarse con un grupo de bandidos. Todo lo demás era humo. Un día llegué a un cruce de caminos. Había un poste con 3 direcciones, una hacia una ciudad portuaria, otra hacia una antigua vía romana en ruinas, y una tercera que no tenía letrero. Me quedé ahí parado, bajo el sol, con los pies hinchados y las costillas marcadas. Pensé en volver a Roma. Pensé en quedarme en alguna aldea. Pensé en seguir por el camino sin nombre. Al final, me senté en la tierra y cerré los ojos. No por cansancio, sino porque no sabía quién era, ni a dónde iba, ni por qué. Solo sabía lo que había visto. Y eso, aunque nadie lo escribiera, iba a quedarse conmigo para siempre. Aquí van los próximos 5 parágrafos do relato. Estuve ahí, sentado, hasta que cayó la noche. Nadie pasó por ese cruce. Ni una carreta, ni un viajero, ni un animal. Solo el sonido del viento arrastrando hojas secas. Cuando me levanté, mis piernas temblaban. El cuerpo me pedía descanso, pero la cabeza no paraba. Recordaba los nombres de todos los que murieron en el fuerte, aunque nunca fui muy cercano a casi ninguno. Recordaba la voz de Marco, dando órdenes que ya no servían. Recordaba la cara de Lucio, pidiendo agua con los labios partidos. No los quería recordar, pero se me aparecían igual, como si ellos no se hubieran ido del todo, como si siguieran flotando en mi memoria para que no me olvidara de lo que pasó, para que alguien lo recordara. Seguí por el camino sin nombre. Caminé por horas, sin rumbo claro, dejando atrás todo lo que conocía. Cada paso que daba sentía como si me estuviera arrancando la piel del pasado. Ya no llevaba nada que me identificara como romano. Ni el cinturón, ni el sello, ni el pequeño diario que usaba para anotar las raciones. Todo lo había tirado o perdido. Lo único que quedaba era la cicatriz en el brazo izquierdo, la que me hice la primera vez que escribí durante un ataque. Un tajo pequeño, pero feo. Eso era Roma ahora. Una cicatriz que ya no dolía, pero que tampoco desaparecía. Pasé por un templo abandonado, cubierto de maleza, las columnas rotas, las estatuas sin cabeza, el altar vacío. Me metí igual, no por fe, sino por costumbre, porque durante años, cada vez que el miedo me superaba, me escondía en templos, no para rezar, sino para pensar. Me senté en una esquina, en silencio. Escuchaba el canto de los grillos, el crujido de la piedra bajo mis pies, el sonido lejano de un río. Me di cuenta de que no tenía ningún plan.
ninguna misión. Ya no había órdenes que cumplir, ni informes que escribir, ni nadie a quien responderle. Solo quedaba yo, y ese vacío que crecía más con cada día que pasaba. En algún momento, empecé a escribir otra vez. No registros oficiales, no informes para un centurión. Escribía en pedazos de tela, en cortezas de árbol, en lo que encontraba. Escribía lo que veía, lo que sentía, lo que no podía decirle a nadie. Como esto que estás leyendo, como este pedazo de historia que no sé si algún día alguien más va a encontrar. A veces pienso que sí, que alguien lo va a leer, que alguien va a entender que el fin del imperio no fue una explosión repentina, sino una podredumbre lenta, invisible, que nos fue comiendo desde adentro. Pero otras veces, creo que ni eso importa. Y aún así, sigo escribiendo. No porque tenga esperanza, no porque quiera justicia, sino porque es lo único que me queda. Porque si dejo de escribir, siento que también desaparezco yo, que el silencio me traga, que todo esto no fue real, que Roma nunca existió, que el fuerte fue solo un sueño, que Lucio nunca respiró, que Marco no gritó su última orden, que el grano nunca se pudrió, que el fuego nunca ardió, y eso sería peor que todo lo demás. Así que escribo, para no olvidar, para no morirme del todo. A medida que avanzaba, sentía el peso de cada paso en mis hombros. No era solo el cansancio físico, era el agotamiento de cargar con todo lo que había visto y vivido. La guerra no terminó con un estruendo glorioso, sino con un silencio que aplastaba todo a su paso. Los muertos ya no eran solo cuerpos, eran historias, vidas que se apagaron sin que nadie las recordara. Pensaba en la familia de Lucio, en sus padres esperando noticias que nunca llegaron, en Marco, que hasta el último instante luchó para mantener un orden que se deshacía como arena entre los dedos. Esa sensación de impotencia era lo que me perseguía, lo que me mantenía despierto en las noches. No había héroes en esta historia, solo sobrevivientes, gente que decidió seguir adelante aunque el mundo a su alrededor se derrumbaba. Vi a soldados abandonar sus escudos, a campesinos esconder sus armas, a mercenarios vender sus lealtades al mejor postor. La gloria romana no era más que una sombra. En su lugar quedaba la realidad cruda: hambre, miedo, abandono. Esa realidad que nadie quería contar porque era demasiado fea, demasiado triste. Pero yo la vi, la viví, y ahora la llevo conmigo como una carga que no puedo soltar. En una ocasión, me detuve junto a un campamento improvisado. Había tiendas hechas con pieles y ramas, un fuego pequeño que apenas calentaba el aire frío de la mañana. Un grupo de hombres y mujeres compartía un pan duro y agua turbia. Me miraron con desconfianza al principio, pero cuando vieron que no llevaba armas ni intenciones de pelear, me dejaron acercar. Compartí su comida, aunque no sabía si agradecérselo o sentirme humillado. En ese momento entendí que la vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba de conquistas ni de órdenes, sino de sobrevivir un día más, sin importar el precio. Las noches eran las peores. El frío calaba los huesos y el silencio hacía que cada ruido fuera una amenaza. A veces escuchaba gritos lejanos, como ecos de batallas pasadas o fantasmas que no encontraban descanso. Cerraba los ojos y trataba de recordar cómo era la vida antes, cuando Roma era un gigante que parecía eterno. Pero esas imágenes se volvían borrosas, distantes. La realidad era que ese gigante se estaba desmoronando, y yo era solo un pequeño eslabón, que se rompía en la cadena. A veces sentía que todo había sido un sueño terrible del que iba a despertar, pero el peso en mis hombros, la suciedad en mi ropa, el dolor en mis pies me recordaban que era real, real y cruel. Pensaba en mis compañeros caídos, en las órdenes que no se cumplieron, en las promesas rotas, y me preguntaba si alguien, en algún lugar, estaba contando esta historia, si alguien sabía cómo fue realmente el final de todo, porque yo puedo contarla, pero no sé si alguien quiera escuchar. Un día, mientras cruzaba un bosque, escuché el crujido de ramas y el susurro de pasos apresurados. Me escondí detrás de un árbol, conteniendo el aliento. Vi a un grupo de soldados, pero no eran los romanos que conocía. Eran hombres con rostros endurecidos, sin insignias ni armaduras relucientes. Parecían más desesperados que guerreros. Me di cuenta de que no eran enemigos, sino iguales.
sobrevivientes tratando de encontrar un lugar seguro. Fue la primera vez que sentí algo parecido a la esperanza. Aunque dura y frágil, seguía caminando, sin saber a dónde ir. A veces, la incertidumbre me paralizaba, pero avanzaba igual. En la distancia, veía humo, y no era de fogatas, sino de incendios. Las aldeas ardían, las tierras se quemaban. La guerra no era solo en los campos de batalla, sino en cada rincón donde la gente intentaba seguir viviendo. En esos momentos, el mundo parecía olvidado por los dioses, dejado a su suerte en una espiral de destrucción. Encontré una pequeña biblioteca abandonada en una villa arruinada. Las estanterías estaban vacías o cubiertas de polvo, pero en el suelo encontré pergaminos dispersos. Los recogí con cuidado y los guardé en mi saco. Eran fragmentos de historias, leyes, poesía, todo lo que quedaba de una civilización que se desmoronaba. Sentí una tristeza profunda, como si esas palabras fueran los últimos latidos de un corazón moribundo. Decidí que debía protegerlas, aunque fuera a costa de mi propia seguridad. Esa noche, mientras escribía a la luz de una vela temblorosa, sentí miedo. No el miedo de la guerra, sino el miedo a olvidar, a perder todo lo que fui y todo lo que vi. Quería gritar, llorar, pero no podía. Solo podía escribir y seguir adelante, aferrándome a las palabras como a un salvavidas en un mar tormentoso. Pensaba en los rostros que ya no vería, en las voces que se habían apagado y en el futuro incierto que me esperaba. Al amanecer, me levanté con la determinación de seguir. No sabía a dónde me llevaría el camino, ni si algún día encontraría paz, pero sabía que no podía rendirme, porque mientras pudiera contar esta historia, Roma no moriría del todo. Mientras pudiera recordar, mientras pudiera escribir, había una pequeña luz en medio de tanta oscuridad, y eso era suficiente para seguir caminando, un paso tras otro, aunque el mundo se derrumbara a mi alrededor. Diga ok para continuar. Los días se mezclaban en una sucesión interminable de agotamiento y miedo. A veces me encontraba caminando, sin rumbo, sin saber si estaba huyendo o buscando algo que ni siquiera podía nombrar. La sensación de estar perdido no era solo física, sino profunda, dentro de mí. No sabía si seguía siendo un soldado, un escriba o solo un hombre tratando de sobrevivir en un mundo que ya no existía. La certeza de la guerra se había transformado en la incertidumbre de la supervivencia. En una ocasión, al cruzar un río, me detuve a beber y vi mi reflejo en el agua turbia. No reconocí al hombre que me miraba. La piel curtida por el sol, los ojos hundidos, la barba crecida. Era alguien cambiado, alguien que había visto demasiado para poder volver a ser el mismo. Por un momento, sentí ganas de gritar, de romper el silencio que llevaba dentro. Pero solo dejé caer una piedra en el agua y seguí adelante, cargando con el peso de todo lo que había perdido. Las noches seguían siendo un tormento. El frío, la soledad, los recuerdos. Había momentos en los que la desesperación me envolvía tan fuerte que parecía que no podría resistir. Pero algo dentro de mí, quizá un instinto básico de supervivencia, me mantenía en pie. No había lugar seguro, no había futuro claro. Solo había el presente, un presente duro, implacable. Y era suficiente, porque era todo lo que tenía. Vi a personas rendirse, abandonar todo, desaparecer en la nada. Vi a hombres y mujeres que habían sido fuertes y valientes, caer derrotados por la tristeza y el abandono. No era una batalla contra un enemigo visible, sino contra la desesperanza, contra la sensación de que todo había terminado, que nada quedaba por qué luchar. Y sin embargo, algunos seguimos adelante, aferrándonos a la vida como a un hilo frágil pero irrompible. En uno de esos momentos oscuros, comprendí que la verdadera guerra no era contra otros pueblos o imperios. Era contra el tiempo, contra el olvido, contra la pérdida de todo lo que alguna vez fue. Y aunque no sabía qué me esperaba, ni si llegaría a algún lugar, decidí que no dejaría que la historia terminara en silencio. Que alguien, algún día, sabría cómo fue realmente, porque al final, eso era lo único que podía controlar, contar la verdad, aunque doliera. Al avanzar por un camino polvoriento, sentí que todo a mi alrededor se había vuelto irreconocible. Las aldeas que antes bullían con vida ahora parecían fantasmas congelados en el tiempo. Las casas estaban abandonadas,
las calles vacías, y el silencio era tan profundo que hasta el viento parecía callar. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo el imperio se estaba muriendo, sino también todo lo que una vez conocí. La realidad era brutal, implacable, y yo estaba atrapado en medio de ella, sin poder hacer nada más que seguir adelante. Recuerdo una tarde, cuando el sol caía y el cielo se tornaba rojo, que me senté a la sombra de un árbol seco. Mis manos temblaban de cansancio y frío, y mis pensamientos eran un torbellino confuso. No sabía si llorar o gritar, si rendirme o seguir luchando. La guerra ya no tenía sentido, ya no era un conflicto entre ejércitos, sino una lucha diaria por mantener la esperanza en un mundo que parecía decidido a destruirla. Y ahí, en ese árbol, sentí la carga de todos los que se habían perdido antes que yo. Cada paso que daba me recordaba la fragilidad de la vida. Vi cómo las personas se aferraban a cualquier cosa para no caer en la desesperación. Un pedazo de pan, una mirada amable, una palabra de consuelo. Pero también vi la crueldad que surge cuando el mundo se desmorona. Robos, traiciones, abandonos. Era un equilibrio precario entre la humanidad y la barbarie. Y yo me encontraba justo en medio, tratando de no perderme en ninguno de los dos extremos. En una ocasión, llegué a un pequeño grupo de personas que había formado una especie de comunidad. No eran soldados, ni nobles, ni gobernantes. Eran gente común, campesinos y artesanos, que se habían unido para protegerse mutuamente. Me aceptaron con desconfianza, pero poco a poco fui ganando su confianza. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí un atisbo de pertenencia, aunque fuera frágil. Sentí que tal vez, incluso en medio del caos, aún existía la posibilidad de reconstruir algo, aunque fuera pequeño y débil. Sin embargo, esa esperanza era tenue y frágil. Sabía que la guerra y la destrucción habían dejado cicatrices profundas, no solo en las tierras, sino también en las personas. Muchos de los que me rodeaban estaban marcados por pérdidas irreparables, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y dureza que solo el sufrimiento puede crear. Yo mismo sentía ese cambio dentro de mí, como si una parte de mi alma hubiera quedado enterrada en el campo de batalla, junto con tantos otros. Un día, mientras recolectaba agua en un arroyo, vi a un niño que jugaba cerca, con una sonrisa tan inocente que me dolió en el pecho. Era difícil creer que en medio de tanta destrucción aún quedaba lugar para la infancia, para la risa sin miedo. Pero esa sonrisa era también un recordatorio cruel. La guerra nos había arrebatado mucho, pero la vida seguía. Y eso me hizo sentir aún más perdido, porque no sabía cómo encajar en un mundo que seguía adelante sin mí, sin los que se habían quedado atrás. El sol caía pesado y yo estaba agotado, pero no podía dormir. Las imágenes de aquel día seguían dando vueltas en mi cabeza, como si no quisieran dejarme en paz. Recordaba cada detalle: el olor a pólvora, el sonido de los gritos, la sensación del barro mezclado con sangre en mis botas. Era una pesadilla constante, pero también una realidad que no podía negar. Esa mezcla de horror y resignación se había vuelto parte de mí, como una marca indeleble que ni el tiempo podría borrar. La soledad era mi única compañera fiel. A veces sentía que estaba completamente aislado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La guerra me había dejado vacío, sin fuerzas para conectar con otros. Pero en esa soledad también encontré un espacio para entenderme, para enfrentar mis miedos más profundos. No era una paz tranquila, sino un enfrentamiento constante con mis demonios internos, que salían a la luz cada vez que el silencio se hacía demasiado grande. En varias ocasiones, intenté encontrar un motivo para seguir, algo que diera sentido a todo ese sufrimiento. Pero las respuestas no llegaban. Solo el paso del tiempo, el seguir adelante un día tras otro, sin certezas ni promesas. Esa incertidumbre era quizá lo más difícil de soportar. Vivir sin saber qué vendría después, sin un plan, sin un final claro. Solo el presente, que se estiraba interminable, lleno de miedo y de dudas. Y así seguí, escribiendo, recordando, sintiendo. Porque si algo aprendí en todo ese caos, es que la verdad no puede ser enterrada, que aunque traten de silenciarla, siempre habrá alguien que la lleve adelante, que aunque el imperio cayera, y con él sus sueños de gloria, la memoria de lo vivido seguiría viva, en cada cicatriz, en cada lágrima,
en cada palabra escrita con la tinta de la verdad. Y eso es lo único que importa. Me avise para continuar. Cuando al fin pude detenerme y mirar atrás, no era con orgullo ni con esperanza, sino con una mezcla de tristeza y aceptación. Había sobrevivido. Sí, pero ¿a qué precio? Había perdido tanto que ya no sabía quién era. La guerra había borrado la línea entre lo que fui y lo que me había convertido. Ya no quedaban héroes ni villanos, solo gente intentando no hundirse en el abismo. Yo era uno de ellos, un fragmento roto de un mundo que se desmoronaba. A veces pienso en cómo hubiera sido todo si las cosas hubieran sido distintas, pero no hay espacio para esos pensamientos. La realidad fue cruel y me obligó a enfrentarme a la peor versión de mí mismo, a ese hombre cansado, lleno de miedo y desesperanza, que todavía sigue caminando sin un destino claro. Y aunque duela admitirlo, esa es la verdad que debo contar. No siempre ganan los fuertes, ni los valientes, sino quienes simplemente logran seguir adelante. Las cicatrices que llevo no son solo en la piel, sino en el alma. Cada recuerdo, cada pérdida, cada momento de terror se quedó grabado dentro de mí. A veces me despierto sudando, reviviendo escenas que querría olvidar, pero que se niegan a desaparecer. La guerra no termina cuando cesan las batallas. Sigue viva en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada lágrima que no cae. Es un fantasma que camina conmigo, día y noche. Pero también hay una fuerza en esa vulnerabilidad, una especie de resistencia que nace del dolor. Porque seguir contando esta historia, compartir este peso, es una forma de resistir, de no dejar que la guerra, con todo su horror, borre nuestras vidas y nuestras voces. Y aunque nunca sepa si alguien realmente escuchará, sé que debo hacerlo. Por mí, por los que ya no pueden, por los que vendrán después. Así que aquí estoy, escribiendo esto en un rincón olvidado, sin saber qué pasará mañana, pero con la certeza de que esta historia, aunque llena de dolor y derrota, es la única verdad que tengo para ofrecer, que el Imperio Romano, con toda su gloria y caída, no solo fue un pasado lejano, sino una lección viva sobre la fragilidad humana, y que en ese caos, en esa destrucción, también hubo vida, hubo miedo, hubo esperanza, porque esa es la guerra, y esta es mi historia.